al libro de Hechos de los Apóstoles y quiero considerar el capítulo 12 del libro de los Hechos y estaremos considerando los versos 1 al 9. Libro de los Hechos, capítulo 12, versos 1 al 9. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera: a la gloria del Padre, gloria del Hijo, y comunión y respaldo del Espíritu Santo. Amén. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le cuestionase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y él dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Poderosa palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Te pido, Dios, que a través de ella tú aumentes nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Te pido que seas sanando, que seas libertando, que seas fortaleciendo al debilitado y levantando al caído. Así que, amado hermano, un abrazo a cada uno de los que se han conectado y le pido que vaya compartiendo este video. Saludamos a la pastora Dori Otero, al evangelista Rolando Montañé, a Milagro de Jesús, a gente que respetamos, gloria sea al Señor, gente que amamos en el Señor. Así que queremos hablar de algo muy importante, algo indispensable, que es la oración. Yo quiero hablar bajo el tema la necesidad de orar en todo tiempo. Y quiero hablar de esto que es indispensable. Y cuando hablamos de algo que es indispensable, es aquello que resulta necesario o impredecible o fundamental para algo o para alguien. Y yo creo que la oración es una arma espiritual. Por eso es que la Biblia dice que nuestras almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y cuando hablamos de la oración es el diálogo del hombre con Dios, es un acto de adoración y comunicación que incluye la presentación de nuestras peticiones o de nuestros anhelos. La oración es en el nombre de Jesús. La oración es con la asistencia del Espíritu Santo. Por eso cuando tú vas a Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27, dice el apóstol Pablo de esta manera, que el mismo Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y dice que no sabemos pedir como nos conviene, sino que el mismo Espíritu nos ayuda a interceder con gemido indecible. Creo que la oración es a través del nombre de Jesús y es con la asistencia del Espíritu Santo. Y cuando estudiamos la Biblia y escudriñamos la Escritura, nuestro mismo Señor Jesucristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, fue un ejemplo de lo que era orar y de la necesidad de orar.
Yo creo que la oración es la llave del reino de los cielos. Yo creo que la manera de que el hombre se conecta con Dios es a través de la oración. La oración es la que mueve el cielo a la tierra. Y vemos que Cristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, constantemente sacaba tiempo para hablar con el Padre. Cuando tú vas a Mateo capítulo 14, verso 23, dice de esta manera: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando leemos y estudiamos este capítulo 14, él estuvo en el monte más de 8, 9 o 10 horas orando. Y dice que a la cuarta vigilia vio que los discípulos remaban con fatiga. Y descendiendo a la cuarta vigilia, estamos hablando de 3 a 6 de la mañana, dice que comenzó a caminar sobre el mar. O sea, la oración provoca que lo sobrenatural comienza a acontecer. ¿Por qué? Porque ya no vemos cosas sobrenaturales. Porque es que no vemos milagros. Porque la iglesia se ha dejado de lo que es la comunicación con Dios. La iglesia ha dejado de orar. La iglesia ha dejado de tener contacto con el cielo. A su nombre sea la gloria. Cuando vamos a Marcos capítulo 1, verso 35, Marcos dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba con el Padre. Yo creo que hay una necesidad de orar constantemente a su nombre. Por eso es que el mismo Cristo dice que hay que orar sin cesar. Que hay que orar sin cesar. O sea, yo creo que este espacio que hemos tenido, esta cuarentena que Dios ha permitido, porque nada sucede si Dios no lo permite. O lo que sucede no es por un invento del hombre o porque alguien fabricó una pandemia y todo el mundo se contaminó. Yo creo lo que dice la Escritura. Yo creo lo que dice la Biblia. Lo que sucede siempre va a obrar para bien. Por eso Romanos capítulo 8, verso 28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito que hemos sido llamados. Nada sucede por suceder. Lo que Dios permite siempre será para ver la gloria del Señor. Orar te lleva a tener una intimidad con Dios. La oración es la llave del reino de los cielos. La oración provoca cambios en nuestro carácter. ¿Cómo yo identifico a alguien que ora? ¿Cómo yo identifico a alguien que tiene secreto con Dios? ¿Cómo yo identifico a alguien que tiene contacto con Dios? No porque él lo habla, no porque lo expresa, sino por su conducta y su manera de comportarse. Cristo dijo: por sus frutos se conocerán. Hay gente que habla mucho, pero su conducta va en contra de lo que habla. Y yo creo que aquel que ora, su vida cambia, su carácter cambia, su comportamiento cambia, su estilo de vida cambia. La Biblia dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero la manera de que el hombre es transformado es a la medida que se acerca a Dios. Y el mecanismo suyo y mío para acercarnos a Dios es a través de la oración. Es a través del contacto con el cielo. Vemos cuando vamos a una oración muy clásica, una oración muy conocida, la oración de Jabes. La Biblia expresa en Primera de Crónicas, a su nombre sea la gloria. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y versos 10. La Biblia dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Óigame, todos los partos son dolorosos. Los estudiosos, los eruditos de la palabra expresan y dicen que cuando Jabes nació, el núcleo familiar era un núcleo de dolor. Era quizás un hogar disfuncional. Nada funcionaba bien. Todo estaba al revés.
Y cuando Abe viene al mundo, en su casa hay dolor. Si esto lo actualizamos, hay niños que nacen en un hogar que lo que hay es alcoholismo, que lo que hay es droga, que lo que hay es golpe, que lo que hay es ¿qué? Destrucción. O sea, ese niño está marcado para vivir una vida de sufrimiento, para vivir una vida de lamento, para vivir una vida de repetir una conducta mal aprendida. Y Abe nace en un núcleo de dolor. Nace en un núcleo, óigame, quizás de una familia disfuncional. Pero mire lo que dice el verso 10. La Biblia expresa, y los eruditos, que Abe no era israelita. Pero a mí me parece que Abe había escuchado que el Dios de Israel, que el Dios de la iglesia, tú le clamas y Él te responde. Tú lo buscas y lo hallas. Tú tocas y Él te abre, a su nombre sea la gloria. Dios bendiga a Joel Mí. Y dice el verso 10. E invocó Abe al Dios de Israel. A un Dios que no conocía. A un Dios que no había adorado. A un Dios que él no le había servido. Invocar es recurrir. Invocar es llamar. Invocar es gritar. Y le dijo, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe, y le otorgó a Dios. Pero la oración de Abe, lo primero que provocó no fue bendición. Lo primero que provocó no fue que ensanchase el territorio. Lo primero que provocó la oración de Abe fue que lo hizo ilustre, cambió su carácter, cambió su estilo de vida, cambió su manera de comportarse. Cuando hablamos de alguien ilustre, es alguien distinguido, es alguien eminente, es alguien que tiene prestigio, es alguien de buen testimonio, es alguien que es ejemplo. Y cuando hablamos de ilustre, no podemos seguir sin hablar de Job. Job dice la historia que era pies al cojo, que era voz al mudo, que cuando él llegaba a las plazas, los ancianos se quitaban el sombrero y los jóvenes callaban su boca. O sea, que Abe era un hombre ilustre como Job, un hombre distinguido, un hombre de buen testimonio. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, en conducta, en palabra, en amor, en pureza, su nombre sea la gloria. Y yo creo que es momento que la iglesia se levante a ser ejemplo en esta tierra. La Biblia habla que nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra. La única manera de marcar esta generación es siendo ejemplo. Óigame, y lo segundo que hace Dios con Abe es que le dio bendición. Y tú tienes que entender que la bendición de Dios no es dinero. La bendición de Dios no es una casa gigante. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios, y yo creo en la prosperidad, yo creo que Dios prospera. Pero hay un orden para Dios prosperarte. Juan lo dijo, yo quiero que prosperen en todo, pero según prospera tu alma, a su nombre sea la gloria. O sea, ¿de qué vale que granjeres el mundo y tu alma se pierda? ¿De qué te vale tú tener riquezas en el banco y tu vida espiritual esté deteriorada? Tu vida con Dios esté deteriorada. Yo creo que tiene que prosperar tu alma para que luego Dios te prospere aquí en la tierra. Su nombre sea la gloria. No sé si se oye, puedes alabar a Dios. Lo segundo que hizo Dios con Abe, lo tercero, es que ensanchó su territorio. Pero hay algo muy importante en esta enseñanza. Hay algo muy importante en esta historia. Y es que él le pidió que la mano de Dios estuviera con él. ¿Para qué? Para que lo librara del mar y para que lo dañase. Hay dos cosas que hace la mano de Dios. La mano de Dios te ayuda a ser administrador de lo que Dios te ha entregado. Hay gente que son buenos predicadores, buenos líderes en la iglesia, pero su casa no son buenos líderes. Entonces Dios quiere que su mano esté con nosotros. ¿Para qué? Para ser buen mayordomo de lo que Dios le ha entregado. Buen mayordomo de la familia, de las finanzas, de nuestra vida espiritual.
A su nombre sea la gloria. Entonces él le pidió la mano. ¿Para qué? Para que lo librara del mar. Pero la mano te ayuda a ser administrador del tiempo, administrador de tu finanza, administrador de la familia, administrador de todo lo bueno que Dios te ha entregado. A su nombre sea la gloria. La mano de Dios, número 2, te libra del mal, te defiende. Él habla por ti, Él pelea por ti. La Biblia dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La oración te da victoria en contra de quién, de tus adversarios. Cuando usted va a la Biblia y ve grandes hombres y grandes situaciones como la que libró Esther, donde un hombre malvado llamado Amán conspiraba contra el pueblo de Dios. Pero la intersección de aquella joven llamada Esther, donde dice que entró a la recámara del rey, provocó que Dios le diera la victoria. A su nombre. ¿Sabe qué hace la oración? Te ayuda contra la guerra psicológica. Una de las guerras más grandes que puede enfrentar un hombre es la guerra en la mente. Porque nuestra mente es el propulsor de nuestros actos. El proverbista dijo, tal es el pensamiento del corazón del hombre, así tal es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. El blanco número 1 del adversario es nuestra mente. Porque nuestra mente, óigame, es la computadora de nuestros actos, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. A su nombre sea la gloria. Entonces él va a tratar de controlar tu mente. ¿Para qué? Para controlar tu manera de actuar. A su nombre sea la gloria. Por eso es que debemos de alinear nuestra mente con Dios. Por eso es que Pablo habla de un yelmo de la salvación, de un casco que guarda nuestros pensamientos. Yo creo lo que dice la Biblia, que hay que renovar el espíritu de nuestra mente. Y la única manera, Dios bendiga al evangelista Carlos Torres, la única manera de renovar nuestra mente a través de la Escritura. A su nombre sea la gloria. Por eso usted va a Romanos capítulo 12, verso 2. Si no me falla la mente, así dice el apóstol Pablo, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y yo creo que la iglesia debe tener un contacto constante, no solamente con la oración, sino con la Escritura, que nos va renovando y nos va revelando cuál es la voluntad de Dios. Ese mismo texto, ese mismo verso dice, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, que es agradable y es perfecta. Su nombre sea la gloria. O sea, cuando tú vas a Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, vemos un escenario de una guerra psicológica. Vemos lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, óigame, que Ezequías, óigame, restaura la adoración. Ezequías lleva al pueblo a una consagración con Dios. Dice la Biblia que su padre deja un desastre. Había cerrado el templo, había apagado la lámpara del altar, todo estaba deteriorado. Pero cuando vemos a Ezequías levantarse, a pesar que Ezequías viene de un hogar disfuncional, donde su papá lo había pasado por fuego, pero sabes que Ezequías hizo pacto con Dios y dijo, yo voy a hacer compromiso con Dios, y comenzó a restaurar la adoración del templo. Dice que prendió la lámpara del altar, dice que limpió los utensilios de Dios y llamó a los sacerdotes y dijo, yo he procurado hacer compromiso con Dios, vamos a santificarnos, vamos a volver a adorar. Yo creo que este es el tiempo de que la iglesia, que los hombres, las mujeres de Dios vuelvan a hacer compromiso con Dios, vuelvan a la adoración verdadera. Su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que haciendo todo esto, vino un rey malvado llamado Senaquerí. Dice que sitió la ciudad, sitió a Jerusalén con la intención de conquistarla. Óigame, Senaquerí no venía solo. Senaquerí venía con una multitud de reyes con la intención de conquistar
al pueblo de Dios. Pero yo creo que aquí se cumple lo que dijo Dios a Jeremías. Yo te he puesto como ciudad fortificada, y una ciudad fortificada es aquella que es inconquistable. Satanás podrá estar haciendo fuerza, podrás ver tu casa rodeada, podrás ver gente a caballo, aleluya, pero mayor es el que está con nosotros, aleluya. Y Jehová no permitirá, óigame, que nadie tome el control de nuestra vida, porque nosotros tenemos un dueño, aleluya. Dice la Biblia que nosotros fuimos adquiridos por Cristo, a su nombre sea la gloria para siempre. Yo creo que por más fuerza que esté haciendo el enemigo, que por más opresión que estés viendo alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, tu casa no será conquistada por el adversario. Yo creo que es momento de levantarnos y tomar las herramientas que Dios nos ha entregado. Yo creo, oh gloria al Señor, que es momento de tomar las armas de nuestra milicia. Yo creo que es momento de tomar la armadura de Dios. Yo creo que es momento de movernos bajo la autoridad y el poder que Dios le ha delegado a la iglesia a través de Cristo. Vamos, quizá estás experimentando los ataques más severos, los ataques más intimidadores. Quizá el diablo está golpeando tu mente para que te rinda, para que claudique, para que retroceda, para que suelte lo que Dios te ha puesto en la mano. Pero yo creo que no es momento de retroceder. Yo creo que no es momento de renunciar. Yo creo que es momento de agarrar la espada y decir, como dijo Nehemías: yo voy a pelear por mi casa, voy a pelear por mis hermanos, voy a pelear, aleluya, por esta tierra. Su nombre sea la gloria para siempre. Óigame, y este rey vino con un ataque psicológico y comenzó a enviarle cartas de intimidación, cartas para infundir temor, cartas para paralizar al pueblo. Había una grande multitud y le decía: ¿dónde están los dioses de estos pueblos que hemos conquistado? ¿Acaso tú crees que Jehová los va a librar de mi mano? A Sennacherib se le olvidó algo: que los dioses de esos pueblos eran dioses de madera, que los dioses de esos pueblos eran dioses de yesos, que tenían ojos y no veían, que tenían boca y no hablaban, que tenían mano y no palpaban. Pero el Dios de Israel, el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios de la iglesia, ese tiene ojo y ve, ese tiene boca y habla, ese tiene oído y oye, ese tiene mano y palpa, ese tiene pies y camina. Le envió cartas de intimidación. Oh, le envió cartas para que el pueblo se rindiese. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que Ezequías agarró las cartas. Ezequías agarró las cartas y entró al templo y las puso delante de Jehová. Y las puso en la presencia de Jehová. Y le dijo: mira las amenazas, mira los vituperios, mira los señalamientos, alma mía, alaba a Jehová. Mira la andorobandeia macaya, mira las amenazas. Y dice la Biblia que allí oró y presentó las cartas que tienes que presentarle a Dios. El diagnóstico médico, los viles que te han llegado hasta el cuello, la adversidad con tu hijo en tu casa. Dios te dice en esta noche: levántate y ponlos delante de mí. Oh, no pidas dudando, pide creyendo que yo me voy a mover a favor tuyo. Vamos, yo creo que hoy es la noche de los milagros. Yo creo que hoy es noche de respuesta. Yo creo que hoy se abren los cielos, desciende su gloria. Yo creo que hoy Dios se mete en tu casa, mándolo manay. Yo creo que es hora de clamar creyendo. Ezequías clamó creyendo y Dios envió a su ángel.
y mató a 185,000 hombres. Aleluya. ¿Sabes qué? Óigame, la oración le ayuda a mover la oposición. Cuando tú vas al capítulo 10 de Daniel, Daniel estaba orando. El escenario no era muy alentador. Oh, Dios había hablado a través del profeta Jeremías que venía liberación, pero él veía lo contrario. Él no veía cambios. Él no veía lo que Dios había dicho. Él lo que veía era el pueblo oprimido. Aleluya. Y dice que comenzó a orar. Pero hoy, a la medida que comenzó a orar, dice que comenzó a haber oposición en los aires. Óigame, dice la Biblia que desde el primer día que Daniel comenzó a clamar, hubo una guerra en los aires. El mensajero venía con mensaje, pero el príncipe de Persia detuvo al mensajero por 21 días. Por eso no podemos cesar de orar. Aunque no veamos la respuesta, hay que seguir clamando. Aunque no veamos cambio, hay que seguir clamando. Aunque no veamos resultados, hay que seguir tocando a la puerta de Dios. Hay que hacer como aquella viuda que le clamaba y le pedía justicia a aquel juez injusto, que le decía: hazme justicia con mi adversario. Aquello provocó que aquel hombre que no temía a hombre ni a Dios se moviera a hacerle justicia. Cuánto más nuestro Dios, aleluya, cuánto más al Dios que tú y yo le servimos. Daniel no se quitó, Daniel no retrocedió. Y sabe qué sucedió en el día 24. Llegó la respuesta a las manos de Daniel, y le digo de esta manera: Daniel, tú eres muy amado en el reino de los cielos, y yo he venido por tu oración. Yo me he movido por tu oración, y aquí aplica esto. Tu oración hace que Dios se mueva aquí en la tierra. Oh, tu oración hace que el cielo se meta en tu casa. Tu oración hace que Dios se le meta en el corazón a tu hijo. Ay, la oración hace que Dios se le meta en el corazón a ese familiar que tú estás clamando. Yo creo que la oración cambia los corazones de piedra y los convierte en carne. ¿Sabe qué le dijo? Yo he venido por tu oración. Yo he venido por tu clamor. Yo he venido por tu súplica. Aleluya. Y le dijo: desde el primer día que tú te dispusiste a entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras y tu oración fueron oídas. Y yo he venido por tu oración. Tu oración mueve los obstáculos, mueve las oposiciones, mueve, óigame, las murallas, abre puertas que están trancadas. Yo creo lo que dice la Biblia, que Él va delante de nosotros, el que tiene la llave de David. Y Él es el que abre y nadie cierra. Él es el que cierra y nadie abre. Él abre puertas. Él hace lo imposible posible. La oración hace que lo sobrenatural se comience a manifestar. Cuando usted va al libro de Santiago, Dios le revela a Santiago el secreto de Elías. Elías fue un hombre, amado, que hizo cosas sobrenaturales en el nombre del Señor. Y cuando usted va al capítulo 5 de Santiago, verso 17, mira cómo Santiago describe a Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías estaba lleno de debilidades como usted y como yo. Pero mira el secreto de él. Dice: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración hace que lo ante no visto comience a suceder, que lo imposible comienza a ser posible. Y dice: y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración hace que la tierra seca y estéril, que lo que no produce, comience a producir. Que la tierra árida comience a comenzar a producir frutos. Yo creo en el poder de la oración. Por eso, cuando David estuvo en la cueva de Adulam,
en el lugar cerrado, en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, hay algo que cambia tu panorama y es la oración. Y en medio de esa crisis de David, en la cueva de Adulam nació el Salmo 142. Y dice el verso 5, clamé a ti, oh Dios, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Y termina diciendo, saca mi alma de la cárcel, para que yo pueda alabar tu nombre. David no estaba en una cárcel literal. David no estaba detrás de unos barrotes. Pero David estaba como en algunos momentos tú te has sentido y yo me he sentido. Detrás de barrotes espirituales. Detrás de barrotes de amedrentación, de intimidación. Donde tú no puedes levantar las manos y alabar a Dios. Hay barrotes más fuertes que los barrotes que tiene un preso o un confinado. Son los barrotes espirituales. Barrotes de tristezas, cárceles de tristezas. Hay entes que no pueden alabar a Dios con libertad. De recuerdos, de cosas que atormentan su vida. Pero él gritó con fuerza y dijo, clamé a ti, oh Dios, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que yo pueda alabar tu nombre. Yo creo que en esta noche los barrotes se abrirán. Las cadenas se romperán. En el capítulo 16 de Hechos, Pablo y Silas estaban en la cárcel y comenzaron a cantar, pero comenzaron a hacer oración. Y los cimientos de aquella cárcel comenzaron a estremecerse. Las puertas de todos se abrieron. Las cadenas de todos se rompieron. La oración mueve lo sobrenatural. Hace lo imposible posible. Hace que se manifieste lo antes no visto. Yo creo que la iglesia entrará a ver cosas que antes no ha visto. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, cosas que no han subido al corazón de hombre. Y leímos este pasaje en el capítulo 12, y voy cerrando, del libro de los Hechos. Y esta historia es un espejo de lo que está viviendo la iglesia. Cuando tú vas a la historia de la iglesia primitiva, llegó un momento que la iglesia primitiva comenzó a sentir la opresión del gobierno, donde Roma tenía el control sobre la iglesia. Y estando Herodes en el control, Herodes se convirtió en un objeto de persecución sobre la iglesia. Dicen historiadores que Roma tenía la llave del templo. Y cuando el sumo sacerdote iba una vez al año a adorar, tenía que ir a donde Roma para que le abriera las puertas de la casa de Dios. ¿Acaso no se está repitiendo lo mismo? Donde hoy, las grandes cadenas de supermercados están abiertas. Sin número de gente entran a comprar. Pero le han puesto un candado a la iglesia y le han puesto límites a la iglesia. La iglesia había sido advertida de todo esto que venía. Y esta crisis encontró a la iglesia desalmada, con los brazos caídos, sin la unción y sin el aceite para enfrentar este desafío. Hoy han puesto pautas
Solamente sábado y domingo se podrá abrir los templos, con grandes limitaciones. Estados Unidos, niños ni ancianos pueden llegar al templo. ¿Acaso no es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jacobo y de Pedro? Herodes mata a Jacobo y coge a Pedro y lo mete en la cárcel. Lo pone entre 4 grupos de guardias con la intención de sacar a Pedro y matarlo como mató a Jacobo. Después de estas restricciones, ¿qué vendrá contra la iglesia? ¿Qué viene detrás de esta pandemia? ¿Qué viene detrás de estas limitaciones? Yo me pregunto, ¿dónde están los que decretan? ¿Dónde están los que declaran? Están preocupados por sus megas templos, por sus finanzas, por sus ingresos. La iglesia enfrentó uno de los más grandes desafíos, pero halló la iglesia sin armas. Con mucho respeto lo dijo. Halló los ministros, los altares desarmados. Tenemos muchos que se convirtieron en profesionales del altar, pero perdieron su contacto y la señal con el cielo. Te pregunto, ¿estaremos preparados para algo más grande que un coronavirus? Donde el gobierno ha tomado el control de la iglesia. ¿Cuándo será el día que nos permitan volver a reunirnos como antes? Muchos dicen cuando se prepare una vacuna. La vacuna para el coronavirus puede durar en construirla 1 año, 8 meses o 2 años. Yo creo que es el momento que la iglesia se levante a utilizar el alma más poderosa, que es la oración. La reina de Inglaterra, cuando Hitler iba con todo su poder y con toda su maquinaria conquistando pueblos, ciudades, ella entendió que no tenían fuerza para enfrentar un monstruo tan grande. Había que soltar las almas y tirarse de rodillas. Yo creo que hay que echar todo a un lado. Yo creo que hay que dejar de rasgar los vestidos y rasgar nuestro corazón y humillarlo ante la poderosa mano de Dios y pedirle a Dios misericordia, que Él se mueva a nuestro favor. Y dice la historia que algo pasó con Hitler que no pudo llegar. Dicen muchos que cayó una grande nevada, un grande frío, donde no pudieron llegar a esa área de Inglaterra. La oración cambia los panoramas. La oración cambia los ambientes. Los cultos, los que están permitiendo darlos en los carros, pero a estas grandes cadenas de supermercados no se compra desde el carro, le permiten entrar adentro. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Nos quedaremos de brazos cruzados? La iglesia primitiva no se paró a hacer una manifestación. Mire lo que dice la Biblia, que comenzaron a hacer oración sin cesar a Dios por Pedro. Oración sin cesar a Dios por Pedro. Yo creo que si volvemos a orar, si volvemos a tener contacto con el cielo, algo tiene que suceder, no solamente en Puerto Rico, sino en cada rincón del mundo. Algo pasará. Mire lo que pasó en este capítulo 12. La oración, y voy cerrando.
sin cesar que hacía la iglesia. Cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche para matar a Pedro, Pedro estaba sujeto a 2 cadenas y los guardas estaban delante de la puerta. Estaba todo trancado. Habían cadenas, no había oportunidad. Mire lo que dice una hermana de New Jersey. Lo único que le permiten dar culto es 1 hora y media, no más, y hay que sacar permiso. Te pregunto, ¿para ir a Walmart hay que sacar permiso? No, porque detrás de todo esto, su objeto es levantarse con todo lo que tiene que ver con un culto a Dios. Todo el plan del enemigo, toda la agenda del adversario era detener el avance de la iglesia. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir hablando palabras vacías? ¿Vamos a seguir hablando palabras estudiadas? ¿Vamos a seguir hablando palabras sin autoridad, sin una acción? ¿O nos vamos a levantar bajo la autoridad que nos da la palabra y nos da el Espíritu Santo? Nos vamos a quedar de brazos cruzados después de esto. ¿Qué harán con la iglesia? ¿Qué harán con nuestros cultos? ¿Qué harán con nuestros servicios? El plan de Herodes era sacar a Pedro y matarlo como mató a Jacobo. Pero la iglesia dijo, no más. No más atropello. No más abuso de las autoridades sobre nosotros. No más. Yo creo que la iglesia tiene la autoridad para ponerle un límite a esto ya. Pero es con la herramienta correcta. Herodes tenía en la mente sacar a Pedro para matarlo aquella misma noche. Pero la iglesia estaba utilizando la llave correcta. Pedro estaba bien guardado. Pero algo sucedió y voy cerrando. Se le presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado. Y le despertó. Hay un despertamiento cuando se ora. El que está dormido despierta. El que está indiferente sale de la indiferencia. El que está simple sale de la simpleza. El que está tibio sale de la tibieza. Vamos, lo despertó. Y le dice, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron. Le dijo, cíñete, ni más toló. Cíñete y átate la sandalia. Le está diciendo, esto no acaba aquí. Esto no termina aquí. Amárrate la sandalia. Cíñete los vestidos. Y le dijo, envuélvete en tu manto. El manto representa autoridad. El calzado representa tu llamado de predicar el evangelio. El atarte la sandalia. Dios te está diciendo, esto tiene un nuevo capítulo. Esto no acaba en este momento. Mira lo que dice la Biblia. Y pasando la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. A la puerta que tú crees que no se va a abrir. A la puerta que tú crees que es imposible. A la puerta que tiene candado de hierro, que tiene cerrojos de bronce. A la puerta que te dicen, no pierdas el tiempo en eso. Esa puerta no se va a abrir. Ahí no va a haber cambio, ahí no va a haber respuesta, ahí no va a haber solución. No, eso es lo que dices tú. La oración va a cambiarlo todo. La oración va a hacer que se abra camino para ti en el desierto. La oración va a hacer que Dios abra río en la soledad. La oración va a hacer que Dios abra camino en el mar para ti, para tu familia, para tu ministerio. Aleluya.
Oiga, me dice cuando llegaron a la puerta de hierro. Quizás tú todavía vas por la primera guardia, la segunda guardia. Quizás tú vas o estás delante de la puerta de hierro. La puerta donde muchos se rinden. La puerta donde muchos retroceden. La puerta, Dios bendiga al pastor René Rivera Mojica, al pastor Julián Ortiz. Es la puerta donde muchos retroceden, donde muchos se cansan. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes esta llave en la mano, cuando tú eres un hombre que oras constantemente, las puertas tú no tendrás que tocarlas, las puertas tú no tendrás que buscar un hombre para que te las abra, las puertas se van a abrir delante de ti, porque delante de ti va el que abre y el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Alaba la gloria del Cordero. Pero la clave está en la oración constantemente, en tener una vida de contacto con el cielo. El detalle es que estas adversidades que estamos enfrentando halló la iglesia sin tener contacto con el cielo. Pero yo creo que es momento de sacudirnos, de despertar y decir: yo voy a volver a clamar, porque el que clama a Dios, Él le responde. Por eso en el momento más difícil de Jeremías, Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Yo creo que la iglesia está a punto de ver cosas portentosas, cosas maravillosas, milagros gigantes. A su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que al instante la puerta de hierro que iba hacia la ciudad se abrió por sí misma y él salió hacia adelante. Yo creo que es tiempo de volver a utilizar aquella herramienta que utilizó la iglesia primitiva, que utilizó la iglesia de los 60, que utilizó la iglesia de los 70, de los 80 y de los 90. Tenemos que volver a la oración en secreto. Tenemos que volver a la recámara y hacer como dice Mateo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, tranca la puerta y órale a tu Padre en secreto. Porque el que te ve y te oye en secreto, te va a recompensar en público. La oración trae recompensa, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. Volvamos a orar. Los grandes hombres de la Biblia eran hombres de oración. Oraban 3 veces al día. La grande victoria que tuvo Nehemías no fue porque era un buen constructor o un buen ingeniero. Era porque era un hombre de oración. Y antes de remover algún escombro y de poner un ladrillo, dice que este hombre estuvo 4 meses orando y ayunando. Y Dios abrió las puertas delante de él. Dios le dio gracia. Dios le dio victoria. A pesar de las adversidades, de las amedrentaciones, de las amenazas, de que el enemigo amenazaba de meterse dentro de la obra, él pudo terminar aquella grande obra en 52 días. Y yo creo que el Dios que estuvo con estos hombres, que estuvo con Elías, que estuvo con Nehemías, que estuvo con Daniel, que estuvo con Pedro en la cárcel, que le contestó a la iglesia primitiva, es el Dios de nosotros. Volvamos a hablar con Dios, volvamos a buscar su rostro, y yo tengo la seguridad que veremos milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Yo creo que es momento de volver al altar. Yo creo que es momento de volver al secreto. Yo creo que es momento de volver a la intimidad con Dios. Para poder enfrentar este desafío que enfrenta la iglesia, hay que enfrentarlo con armas espirituales. Porque nuestro enemigo no es carnal, no es de carne ni de hueso. Son enemigos espirituales. Volvamos a hablar con Dios. Volvamos a poner la frente en el suelo y entender que el único que nos puede dar la victoria es Jesús. Así que en esta noche oremos. Si hay alguien que está conectado, que está apartado de Dios,
que está descarriado y en esta noche se quiere volver a Dios. Si hay alguien que me está viendo que en un tiempo fue un mensajero, fue un siervo, una sierva de Dios y los golpes de la vida te hicieron retroceder, yo creo que esta es noche de volverte a Dios y decir: Dios, quiero volver a hablar contigo. Habrá alguien en esta noche que esté conectado ahí, que diga: quiero volverme a Jesús. Quiero hacer como el hijo pródigo, volver en sí y volver a casa y decirle al Padre: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice la Biblia que su padre se volvió a misericordia. Dice que pidió sandalia, un anillo, lo vistió. Dice la Biblia que mandó a matar el becerro gordo. Vuélvete a Dios en esta noche. Vuelve a hablar con Dios. Vuelve a tocar a la puerta. Vuelve a clamar. Vuelve a buscarlo. Porque yo te aseguro que lo hallarás y tendrás respuesta. Oremos en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más venimos ante tu presencia dándote gracias por esta palabra. Esta palabra que es como la lluvia, esta palabra que es como la nieve, que desciende y no vuelve atrás, sino que la germina, la hace producir y le da semilla al que siembra y pan al que come. Así son las palabras que salen de tu boca, que no tornan atrás vacío, sino que harán el efecto por la cual será enviada. Te pido, Dios, que volvamos a hablar contigo, que volvamos a entrar en aquel espíritu de oración. Te pido que desates espíritu de oración, espíritu de intercesión. Levanta intercesores, levanta gente que clame, levanta gente que clame a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos a Milagro de Jesús que dice que quiere volverse a Dios. Ahí, Milagro, repite esta oración en esta noche. Yo me reconcilio con Dios. Me reconcilio contigo, Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me laves con la sangre de Jesús y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo renuncio a todo pacto con el mundo y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, de servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga a esta mujer, Milagro de Jesús. Una mujer que es un baluarte, Dios mío. Ayúdala a levantarse. Ayúdala, Dios mío, a tomar aquella posición que un día dejó Dios. Escribe su nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así, hermanos, Dios le bendiga. Dios bendiga a los que verán la repetición de este live. Un abrazo de parte de su hermano y amigo Saúl Cedeño. Le esperamos el sábado a las 8:30 con otro mensaje como este, que yo sé que levantará tu alma, edificará tu vida para seguir hacia adelante hasta que Cristo venga. Recuérdese que Cristo viene y viene ya. Abrazo y que Dios haga resplandecer tu rostro y en ti haya paz. Shalom. Dios te bendiga. Abrazo.